Curso básico de estadística aplicada a la investigación educativa. Maestría en enseñanza de la física. Tema 2, parte 2. Problema, hipótesis, objetivos, variables y datos, niveles de medida. Identificación y definición de las variables. Concepto y modalidad de las variables. Una variable es aquella característica que admite diversos valores, es decir, dos o más modalidades. Una constante es un valor numérico que no cambia en un contexto determinado, aquella característica que admite una única forma de manifestarse, una única modalidad de presencia. Niveles de medida. A. Variables categóricas o atributivas. Son las que establecen distintas categorías para cada una de las modalidades. Estas pueden ser dicotómicas, sexo, sí o no, verdadero, falso. Una variable continua se puede dicotomizar en dos categorías. Politómicas, más de dos categorías: niveles de estudios superiores, secundarios, primarios, sin estudios, clase social, baja, media, alta, etc. B. Variables cualitativas. Expresan la posesión de una cualidad con cierta intensidad. Por ejemplo, rasgos. Tienen una escala netamente observacional. C. Variables cuantitativas. Admiten medida numérica, la cuantificación de una determinada cualidad, y pueden ser variables discretas, solo admiten números enteros en su definición, y variables continuas, número infinito de valores potenciales. Enfoque metodológico. D. Variables dependientes. La variable dependiente recibe los efectos de la intervención sobre la variable independiente. Refleja la consecuencia de los cambios que se han producido. Variables independientes son aquellas sobre las que se interviene o actúa el investigador con el fin de analizar su influencia sobre las variables dependientes. Suele ser una variable de tipo experimental y controlada. F. Variables extrañas o intervinientes. Estas están presentes y deben ser controladas para evitar la contaminación de los resultados finales. Contexto teórico explicativo. Variables de estímulo. Son condiciones externas al sujeto que pueden ser objeto de intervención por parte del investigador, pues afectan directamente al comportamiento del individuo dentro de un determinado contexto. Por ejemplo, recibir premios por tareas realizadas. Variable de respuesta. Reflejan el comportamiento manifiesto de los sujetos ante determinadas intervenciones en el campo educativo. Se trata de la respuesta que ofrece el individuo, por ejemplo, alcanzar unos mayores niveles de integración en el grupo social. Variables intermediarias. Son variables que no son objeto de investigación, si bien están presentes y pueden hacer variar los resultados previsibles. Son una interposición entre el estímulo y la respuesta. Definición operativa de las variables. Implica que el concepto analizado debe ser definido en función de las acciones u operaciones que son precisas para poder medirlo y actuar sobre él. La definición operacional es la traducción de los conceptos teóricos al lenguaje empírico, la sustitución de lo que no se puede observar por aquello accesible a la observación y los instrumentos de medida. Significa la traducción y sustitución de algo inobservable en factores y propiedades observables. Con esto terminamos la cuarta entrega. Los invitamos a la próxima.